celebrarlo como iglesia, el tiempo de Navidad, y al mismo tiempo tratar de darle el sentido correcto a lo que es la Navidad. Evidentemente no me dejan hacer una predicación completa, es un ratito nada más que vamos a compartir, pero yo creo que sin duda, cuando hablamos de terminar bien el año, y una de las partes fundamentales al terminar el año será siempre la Navidad, será siempre la Navidad. Ahorita Ciani decía que la Navidad como tal, hay cosas más importantes que solamente los regalos o la cena o el compartir en familia o demás, que quizás también son importantes, es decir, es parte de lo que es para nosotros el festejo de la Navidad, así que no lo dejamos del todo por fuera. Ahora, pero si usted y yo no tuviésemos una cena tal vez muy vistosa, o si quizás no tuviéramos muchas personas con las cuales compartir, o si de repente no tuviésemos quien nos dé regalos o a quien dar nosotros regalos, la Navidad debe de seguirse celebrando, porque el problema es cambiar el objetivo del por qué o para qué celebramos la Navidad. Evidentemente Satanás trata de distorsionar las cosas y darle un sentido diferente. Entonces, por ejemplo, si en mi Navidad estas cosas no están, o no está, como decía hace unos domingos atrás, el amor de mi vida, ¿verdad? Para celebrar la Navidad. Entonces es como muy triste el ambiente navideño. Deja ese verdor y ese brillo que tiene la Navidad para convertirse en un tiempo depresivo y de soledad y de tristeza, ¿verdad? Y es ahí donde aquellas canciones antiguas, muy antiguas, que todavía se escuchan, donde aquellos pensadores decían, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días, ¿verdad? Porque a la gente le gusta sentir esa depresión, ¿verdad? Cuando llega la Navidad. Porque Satanás trata de cambiar el verdadero sentido. El verdadero sentido es Cristo. Y es saber que nació entre nosotros el Salvador del mundo. ¿Qué regalo más grande? ¿Qué privilegio más grande tenemos saber que el Dios creador se humanó, se humilló por nosotros, que anduvo entre nosotros, que caminó entre nosotros y entregó su vida por cada uno de nosotros? Así que si no tenemos las cosas que el mundo dice que por eso es bonita la Navidad, tenemos el verdadero sentido de la Navidad. Y usted y yo, quizás, aunque sabemos claramente que la fecha no es la fecha precisa del nacimiento por algunos asuntos lógicos, ahorita hablamos un poquito acerca de la estrella de Belén, pero evidentemente para estas épocas, aquí es verano, en el Medio Oriente está lloviendo, ¿verdad? Posiblemente, así que difícilmente pudiéramos ver esa estrella brillar en estos días allá en Belén de Judea. Pero lo importante es que la humanidad misma ha decidido que hay un día en el cual nosotros festejamos el nacimiento de nuestro Salvador. Por lo tanto, el día de la Navidad, lo más importante es rendirle a Él tributo y adoración. Y como hablamos de un Dios que es un Dios maravilloso, un Dios que es milagroso, quiero compartir rápidamente algunas cosas interesantes dentro del tiempo de la Navidad o dentro del momento en que se dio el nacimiento. Recuerden que la palabra Navidad no es más que natividad o nacimiento. Tiene que ver específicamente con el nacimiento de nuestro Señor. Lo primero que tenemos que decir al hablar de la Navidad es que tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso. Por lo tanto, todo alrededor de su venida fue algo milagroso. Todo alrededor de su nacimiento fue milagroso. Saben que hoy en día se le da muchísimo énfasis a las cosas mágicas, a las cosas milagrosas. Los niños están saturados de cosas milagrosas que logran ver por televisión, por redes sociales y demás. Ellos sueñan con poder volar, admiran esos héroes que vuelan, que pueden convertirse en diferentes cosas, que tienen poderes mágicos para hacer cosas diferentes a los demás. Y esto es como algo que se vive muchísimo en nuestra época. Ahora, cuando usted y yo pensamos en nuestro Dios maravilloso y en un Dios que es milagroso, tenemos que pensar que de verdad Él quiso revelarse de una forma que fuera maravillosa y que fuera milagrosa, para que todavía hoy en día nosotros nos sigamos sorprendiendo. Yo sé
que como ya conocemos la historia, tal vez para nosotros se nos convierte en algo muy común saber que Dios se hizo hombre. Pero eso no es algo común, que Dios se haya hecho hombre. Tal vez se nos hace común que María, sin haberse casado, siendo virgen, ella ha concebido del Espíritu Santo. Y que por eso su hijo no es hijo de hombre, sino que es el hijo de Dios, porque concibió del Espíritu Santo. Y que cuando nosotros pensamos en esto, tal vez decimos, como ya sabemos la historia, esto es algo normal. Pero sin duda es algo milagroso. Así que todo ese milagro que él vino a hacer tenía una sola intención, que es salvar al mundo o redimir al mundo de sus pecados. Literalmente Jesucristo nació para morir. Literalmente él nació de manera milagrosa, vivió de una forma milagrosa y decidió entregar su vida por cada uno de nosotros de manera milagrosa. Jesucristo dice, mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo. Y fue el único que decidió el momento exacto de su muerte cuando dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró de manera voluntaria. Y él mismo se levanta de entre los muertos para darnos a nosotros salvación. Y él decide ascender de forma visible a los cielos. Todo alrededor suyo es milagroso porque tenemos un Dios milagroso. Así que cuando hablamos de Navidad, vale la pena fantasear con los milagros, ¿saben? Porque para que el mundo pudiera contemplar todos esos milagros, Jesucristo tuvo que estar presente. Y voy a decir algo. Mientras Jesucristo esté presente en nuestras vidas, los milagros pueden seguir pasando. Y Dios va a seguir transformando vidas. Y Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas. Y Dios puede hacer todavía un milagro en nosotros hoy. Dios puede hacer un milagro en un corazón destruido. Dios puede hacer un milagro en una familia rota. Dios puede hacer un milagro en alguien que está quizás tomando decisiones incorrectas, pero que hoy decide terminar bien el año. Porque tenemos un Dios milagroso. Y lo más hermoso de la Navidad, que es el verdadero sentido, es que nosotros podamos recordar que el único significado es que Él sigue siendo digno de reconocimiento y digno de nuestra adoración. Los magos llegaron donde Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Sabe a quién estos sabios del oriente le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Se lo preguntaron justamente al rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorar. Y cuando encontraron, lo vieron envuelto en pañales. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Le adoraron, porque justamente ese es el sentido de la Navidad. Usted y yo adoramos al Señor porque Él es el Señor. Usted y yo venimos al culto a adorar al Señor, no porque tengamos algún ministerio. Usted y yo venimos al culto porque venimos a adorar al Señor. Y si usted viene al culto únicamente por un ministerio, quizás su propio ministerio le está robando lo más importante, que es adorar al Señor. No necesitamos más razones. No necesitamos más razones. Lo único que necesitamos es entender quién es Él, para entonces adorarle. Tengo 5 cosas aquí rapiditas que vemos como milagros maravillosos del nacimiento del Señor y se las voy a poner las 5 para que no pierda de vista ninguna de ellas. El nacimiento de nuestro Señor fue absolutamente milagrosa por 5 razones. Ya hemos leído, bueno, ya ha leído prácticamente todos los pasajes que ahí están apareciendo. Vamos a Mateo 1, ¿les parece? El de Lucas es exactamente lo mismo. Mateo 1:18. No voy a demorar mucho, les dije, voy a intentar. Mateo 1. Del versículo 18 en adelante nos habla acerca del nacimiento de nuestro Salvador. Mateo inicia escribiendo, y Mateo es un apóstol que escribió específicamente para los judíos. El nacimiento de Jesucristo fue así.
No hay duda, no hay otra versión, fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Desposada significa que ya estaba comprometida con José, pero que todavía no se habían casado. Y para los tiempos bíblicos, la gente cuando eran novios, eran novios. Yo espero que todavía para nosotros los cristianos, cuando usted es novio, es novio, ¿verdad? Y no marinovios, ¿verdad? Entonces, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, vamos a hacer la salvedad, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Yo voy a decir a esto que José era un hombre de Dios. No hay cosa más fea que un hombre que ande hablando mal de las mujeres y sobre todo si es su mujer en la calle, ¿verdad? José era justo y como era justo quiso dejarla en secreto. Pensando en esto, dice el versículo 20, que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué bonito, qué bonito. Ahora, ¿cómo nosotros podemos explicar biológicamente este suceso? ¿Cómo podía alguien creerle a María cuando le dijera a la sociedad: lo que pasa es que no es de José, no es de nadie más, lo que llevo aquí adentro es del Espíritu Santo? ¿Podría alguien en Nazaret creer eso? ¿Será que sus vecinos le creían: ay, tan mojigata, ¿verdad? Se veía tan... Ahora, ¿saben qué para mí, aparte del aspecto biológico, saben qué para mí es aún más impresionante? Leer lo que dice el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Yo quiero parar aquí para volver a releer un poquito la frase. Todo esto se cumplió, o todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho. ¿Por quién? ¿Quién es el Señor? El mismo que luego se encarnó. Es decir, Jesucristo mismo autoproclamó su propia venida a través de los profetas cuando dijo, versículo 23, sea que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, este nacimiento de Jesús no solamente es milagroso en el sentido de una concepción 100% virginal, sino que también este proceso fue proclamado por el profeta a través de las palabras del mismo Señor Jesucristo. Estas palabras se encuentran escritas en Isaías 7:14. Isaías 7:14, exactamente el mismo texto que Mateo utiliza para justificar el cumplimiento de la profecía, que se hizo aproximadamente 740 años antes del nacimiento. Cuando hablamos que es un hecho maravilloso, hay dos cosas que son maravillosas. Una virgen concibe siendo evidentemente virgen, pero fue anunciado por los profetas 740 años antes de esa concepción. Porque nuestro Dios es un Dios absolutamente milagroso. La aparición del ángel, en este caso a María y a José, ya vimos en este caso la de José. Vamos a la de María, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Lucas 1,
del 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel es enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Al sexto mes se refiere específicamente del proceso de Zacarías, ¿verdad? Y Elizabeth, no está hablando nada que ver con María. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensando que su salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y siguió todo lo demás que nosotros ya hemos leído. Quiero que vean el versículo 37 a 36. Dice: aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, una mujer adulta, mayor, que ha concebido siendo estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Estamos hablando de un Dios milagroso. Aquí viene el otro milagro. ¿Se puede imaginar usted? Vamos a pensar en las chicas jóvenes de nuestra iglesia, que todavía no se han casado, que son muchachitas, aquí entre nosotros. Usted está cómodamente, plácidamente durmiendo en su cuarto una noche, cuando de repente se aparece un ángel, lo primero que le dice: no tenga miedo. No tenga miedo. Claro que iba a tener miedo, ¿verdad? Pero no temas. Y eres muy favorecida. Así que automáticamente pensamos que el mismo ángel Gabriel que se le apareció a Elizabeth, se le aparece a María y se le aparece también a José. Simultáneamente está la manifestación de Dios de manera milagrosa manifestándose entre nosotros. Como ya conocemos la historia, para nosotros es algo muy fácil de asimilar. Pero trate de pensar qué pasaría si un ángel le visitara esta noche. ¿Cuál sería su reacción? Mire, si no hubiera sido un ángel del Señor que se le apareció a José, José no se casa con María. Pero fue tan convincente la aparición de parte de Dios para José, que él entendió literalmente que fue un mensajero de Dios que le visitó esa noche. No temas recibir entonces a María, tu mujer. Así que está evidentemente el segundo milagro registrado, aunque ya son varios los que estamos hablando. La profecía, hemos hablado de la concepción de María en forma virgen, también la aparición del ángel a dos personajes diferentes con un mismo mensaje. Ahora vamos al nacimiento de Belén. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Ahí mismo donde estábamos, en el capítulo 2. Aquí también hay cosas maravillosas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Y tengo que decir esto: qué casualidad que para aquellos días se promulgara un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. De ahí viene la frase, todo el mundo. De ahí viene la frase, todo el mundo. Todo el mundo debía ser encuestado o empadronado en aquel momento. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad ¿de dónde? De David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. No importa que usted viviera en Panamá, tenía que hacer su viaje hasta Hualaca, porque usted era y su familia era de Hualaca. Así que por eso es que la gente dice que Jesucristo era chiricano,
porque nació en la ciudad de David, ¿verdad? Ahí le añaden sus expresiones chiricanas y demás, ¿verdad? Ajá. Digo qué casualidad, porque dice la escritura que José tuvo que subir de Galilea hasta Nazaret, a la ciudad de Belén, justamente en el tiempo en que fue empadronado o firmado el edicto del momento del empadronamiento. Ahora, dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, no estaban en otro lugar, estaban allí, en Belén de Judea, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Imagínense que todo el mundo tuviese que venir, todos los gualaqueños tuvieran que venir para acá, todo el mundo. Eso es muy similar a lo que sucede en Panamá en diferentes eventos. Por ejemplo, para las épocas de carnavales, en provincias centrales, todo se abarrota y no hay donde quedarse. Por eso yo le digo, no vaya a provincias centrales para esos días. Quédese por aquí, que en la iglesia algo hacemos y disfrutamos de ese tiempo bonito también nosotros en familia. Ahora, ¿a qué voy? Cuando ellos llegan, no hay un lugar para ellos en donde poderse hospedar, así que el Señor nace en un pesebre y nace específicamente en la ciudad de Belén. Ahora, según lo que nos dice la escritura, quizás él debió nacer en Galilea, porque allí era donde ellos estaban viviendo en aquel momento. Pero le tocó subir de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Esto pasó justamente por el edicto. Ahora, ¿dónde está aquí lo milagroso de todo esto? Bueno, lo milagroso lo vamos a encontrar en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Porque la escritura misma, el Señor mismo profetizó que Jesucristo debía de nacer en Belén y no necesariamente en Galilea o en Nazaret, donde eran oriundos o donde estaba viviendo en aquel momento José y María. ¿Qué dice Miqueas capítulo 5, versículo 2? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar de la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bien, y si seguimos leyendo es hermosísimo el pasaje que habla allí. Pero tú, Belén, de ti nacerá el Salvador. Qué hermoso pensar en esto, mis amados hermanos. Y Miqueas lo anunció 7 siglos antes de que esto pasara. Por eso le digo, qué casualidad que justamente para esos días se diera de parte de Augusto César el edicto de que todo el mundo debía ser empadronado, solamente para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Luego el anuncio de los ángeles a los pastores, punto número 4, Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14. Mientras todo esto sucedía, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, que les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, ¿en dónde? En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Automáticamente los pastores dijeron, tenemos que ir a conocerlo. Tenemos que ir a conocerlo y ir a encontrar ese niño envuelto en pañales. ¿Se puede imaginar usted lo que es estar trabajando en las vigilias de la noche tranquilamente con su rebaño, cuando primero aparece un ángel y luego una multitud de huestes celestiales comienzan también a cantar? Todo esto es absolutamente milagroso. Cuando nace el Señor, que está María, José, el niño, yo sé que ustedes han visto en esos pesebres que hay vaquitas, que hay burritos, que hay
¿verdad? Están ahí en ese momento compartiendo. La pregunta es, ¿y estos pastores quién los invitó? ¿Y estos señores cómo llegaron aquí? Todo esto es un hecho milagroso de parte del Señor. Y termino con los sabios del Oriente. La estrella y la visita de los sabios del Oriente que se aparece en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Salud. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Todos los escritos apuntan exactamente a lo mismo. Cuando Jesús nació, y añade, en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyéndolo, el rey Herodes se turbó. Sabía que se le había acabado el reino. Y todo Jerusalén con él, y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ahora sí buscan los escritos de 700 años atrás. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le mate, y le adore, ¿verdad? Ok. Yo creo que de todo lo que a mí me confunde un poquito más es este evento. Vamos a suponer que usted es un sabio del Oriente y usted ve una estrella y por alguna razón usted sabe que esa estrella significa que ha nacido el rey de los judíos. Es decir, hay un montón de información que nosotros no tenemos, que ellos tenían, y que para tiempo de verano ven el cielo estrellado, pero saben que hay una estrella que es diferente. Y que la estrella camina en dirección a Belén de Judea. Y que se detiene específicamente donde nació el niño Dios, como dice la gente. Suena tan bonito, ¿verdad? Donde nació Jesucristo, el Salvador del mundo. Esto es algo impactante. Ahora, ellos todavía entran al palacio porque ¿dónde debería de haber nacido el rey? En el palacio. Entonces entran al palacio a preguntar, pero ven que la estrella aún no se detiene ahí. Y cuando salen, aún está la estrella brillando. Y de ahí llegan específicamente al Señor y abren sus regalos, oro, incienso, mirra. Por eso que la gente inventa que son tres. Nada más habla de los sabios del Oriente. Puede haber traído muchísimo oro, ¿verdad? Pudieron haber traído muchísimo incienso, muchísimo mirra, ¿verdad? Y la gente dice que eran tres porque cada uno traía un regalito, cada uno, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente dice esto, la escritura no lo dice. Lo cierto del caso es que ellos llegan con la intención específica de adorar al Señor. Yo no sé cómo apareció la estrella. Yo no sé si alguna otra oportunidad antes o después aparecieron otras estrellas. Yo no sé si los sabios del Oriente siguen viendo estrellas. De ahí es donde aparece ese movimiento de vuelta al mercado y toda esta tontera, ¿verdad? Que aparece por allí, ¿verdad? Porque de que ven algo milagroso y bueno, entonces todo el mundo quiere copiarlo. Lo cierto del caso es que ellos llegaron específicamente donde nació el niño y le ofrecieron, dice el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño y a su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes. Y yo creo que justamente este es el sentido de la Navidad. Llegar ante el niño, postrarnos, adorarle y ofrecerle a él nuestros tesoros. Lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi vida, mis talentos, mis dones, todo lo que yo soy, se lo ofrezco a él. Avisados, dice el versículo 12, y siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí todavía hay uno más. Se les dijo, por allá no se vayan, pongan en el Waze otra ruta alterna donde puedan llegar
porque por la parte de Herodes, mis hermanos, por ahí no se vayan, si no estás en camello se van a quedar, ¿verdad? Entonces, todo es milagroso, porque tenemos un Dios milagroso y un Dios maravilloso, que todavía puede hacer milagros, ¿sí o no? Lo único que se necesita es que Él esté presente. La Navidad es Cristo, mis amados hermanos, es celebrarlo a Él y la salvación tan grande que nos vino a traer. Ellos le trataron de ofrecer sus regalos, pero el regalo más grande lo trajo Él a nosotros, que es la salvación eterna. No hay nada más maravilloso para nosotros que saber que un día estaremos en gloria por Él por los siglos de los siglos. Pues no lo merecemos. Somos seres tan imperfectos, pero tenemos la bendición tan grande de conocerle. Y un día veremos a aquel que un día nació y se encarnó por cada uno de nosotros, porque sigue siendo la imagen del Dios invisible, aquel que lo llena todo, dice la palabra. Y esto es lo más maravilloso. Termino con estas pequeñas palabras, un tantito quizás efusivas, que dicen más o menos así. Feliz Navidad para todos. En realidad es meditar exactamente en esto. Justamente esto. Desearles a todos nosotros feliz Navidad y que este Mesías que fue enviado a la humanidad traiga salvación y gracia a cada corazón. De los que usted conoce, por los que usted y yo estamos orando, que siga trayendo gracia y salvación. Porque esto es lo más maravilloso. La Navidad no es un tiempo únicamente para compartir entre nosotros. La Navidad es un tiempo para decirle al mundo que la salvación vino a la tierra. Para que cada uno de nosotros también podamos conocer al Mesías. Y que pueda ser revelado a aquellos que aún no le conocen. Aquellos que piensan que la Navidad es pasar una noche de fiesta tomando cerveza y con música a todo volumen. Y con música a todo volumen, ¿verdad? La gente que piensa que eso es Navidad. Decirles que hay un significado aún mayor, mucho más hermoso. Que es que el Salvador entregó su vida por cada uno de nosotros. En su casa se celebra a Cristo, usted es bienaventurado también. Porque así como el ángel se le apareció a algunos cuantos, también se nos ha manifestado a cada uno de nosotros a través de la palabra. Que pasen una feliz Navidad, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga muchísimo y recuerden, Jesucristo es el verdadero sentido de la Navidad.